Bienvenido al Blanco Wellness Podcast. Gracias por estar acá. Toma una respiración, acomódate y hablemos hoy del tipo de cambio que no llega con un anuncio y que una vez que ocurre, lo cambia todo. Hay momentos en una vida que no parecen significativos desde afuera, pero que reorganizan algo fundamental desde adentro. No porque haya ocurrido un evento dramático, sino porque algo se volvió claro que antes estaba oscurecido. Una verdad que había estado sentada justo debajo de la superficie de la vida cotidiana, paciente y presente, esperando un momento de suficiente quietud para finalmente ser vista. ¿Qué importa realmente? La mayoría de las personas asume que sabe la respuesta. La carrera, el dinero, el reconocimiento, el logro de la versión particular del éxito que el entorno a su alrededor estuvo modelando desde la infancia. Después algo pasa, a veces una pérdida, a veces una enfermedad, a veces simplemente una tarde tranquila en la que el ruido usual brevemente cesó, y la respuesta que la mente ha estado dando empieza a sentirse menos como una convicción genuina y más como una historia heredada de algún otro lado. El cambio, cuando llega, tiende a moverse en una dirección consistente. Las cosas que antes se perseguían con más intensidad empiezan a perder su urgencia. Las cosas que antes se pasaban por alto empiezan a revelar una calidad que siempre estuvo presente, pero que nunca fue atendida. Una mañana lenta, un cuerpo que se despertó sin dolor, una hora con alguien cuya compañía no cuesta nada y lo restaura todo. La calidad particular de los días ordinarios que, notada honestamente, resulta contener más riqueza genuina que el logro de la mayoría de las metas que estaban consumiendo la mayor parte de la atención disponible. La jerarquía silenciosamente se invierte, y la vida que resulta de esta inversión parece, desde afuera, similar a lo que vino antes, pero se siente, desde adentro, como habitar finalmente algo en lugar de actuarlo. Un comerciante que había pasado su vida en la acumulación de más, siempre más, con la línea de llegada retrocediendo consistentemente a medida que se alcanzaba cada meta, se encontró con un monje en un viaje que no poseía casi nada y parecía, inconfundiblemente, contento. El contraste fue lo suficientemente agudo como para que el comerciante se detuviera y preguntara qué sabía el monje que él no sabía. El monje dijo: «Sé cuánto es suficiente». El comerciante se rió, después se quedó callado, porque la pregunta debajo de la risa era incómoda. ¿Alguna vez había decidido realmente cuánto era suficiente, o simplemente había seguido acumulando, impulsado por un estándar que había absorbido en lugar de elegido, hacia un destino que nunca definió claramente? Muchas personas están viviendo vidas organizadas alrededor de estándares que nunca eligieron. La definición de éxito heredada de la familia o la cultura, la versión particular de cómo se ve una vida respetable y admirable que fue absorbida antes de que hubiera suficiente perspectiva para evaluarla. Estos estándares no son necesariamente incorrectos, pero no fueron seleccionados. Llegaron y organizaron las cosas, y pasaron los años, y en algún punto, la pregunta de si realmente reflejan lo que genuinamente importa a esta persona específica, viviendo esta vida específica, nunca terminó de hacerse. El despertar frecuentemente empieza exactamente ahí, en el hacer esa pregunta con honestidad genuina, en lugar de con una confirmación refleja de lo que ya estaba en su lugar. Los taoístas describían el desalineamiento, vivir de maneras que contradicen tu propia naturaleza, como una de las fuentes primarias de dificultad continua. No la dificultad del desafío externo, que pertenece a la vida independientemente de qué tan bien la vivís, sino el agotamiento específico de la fricción sostenida entre la vida que se actúa y la vida que se sentiría genuinamente verdadera. Esta fricción puede ser difícil de ubicar precisamente porque es constante.
no llega como un incidente específico, sino como una calidad de pesadez de fondo, una sensación de que algo requiere considerablemente más esfuerzo de lo que debería, un reconocimiento silencioso de que la persona haciendo toda esta actividad no es del todo la persona a la que toda esta actividad se supone que sirve. La frase que captura esto con más precisión no es sobre el fracaso, es sobre un tipo de éxito que pierde el punto, el logro sin realización genuina. La hermosa prisión, tener todo lo que se suponía que iba a producir contentamiento y encontrar, dentro del tener, una inquietud que el tener no puede abordar. No porque los logros fueran sin valor, sino porque estaban apuntados al blanco equivocado o al blanco correcto por la definición de la persona equivocada, o hacia algo externo cuando lo que realmente se necesitaba era algo que ninguna disposición externa podía proporcionar. El despertar, en el sentido budista, no es la adquisición de un nuevo conjunto de creencias ni la transformación en una persona diferente. Es el despeje de lo que estaba oscureciendo la visión clara, el quitar el polvo de la ventana, el asentarse del agua del lago, el retorno de la mente a lo que siempre estuvo presente debajo del ruido y las suposiciones heredadas y los hábitos de atención que habían estado dirigiendo la energía lejos de lo que genuinamente importa. El mundo no cambia cuando se limpia la ventana. Lo que cambia es la capacidad de verlo claramente. Este tipo de ver tiende a ser tanto liberador como incómodo. Liberador porque lo que realmente importa, visto claramente, tiende a ser más disponible y más presente que las cosas que se perseguían. Incómodo porque el ver claro, a veces, revela que cantidades significativas de tiempo y energía han sido dirigidas hacia cosas que, genuinamente examinadas, no reflejan lo que la persona realmente valora. Ambas partes de esto merecen ser recibidas honestamente. La liberación apunta hacia lo que es posible. La incomodidad apunta hacia lo que vale la pena cambiar. Al cerrar hoy, quiero dejarte con una pregunta que es más útil cuando se aborda lentamente. Si despojas toda expectativa externa, cada estándar heredado, cada comparación, cada versión de cómo se supone que se ve el éxito, ¿qué importaría realmente para vos? No la respuesta pública, la honesta. Porque esa respuesta, mirada claramente, tiende a apuntar hacia una vida que es más disponible, más ordinaria y más genuinamente vale la pena vivir que la que la mayoría de las personas pasa sus años trabajando para conseguir. El despertar no es llegar a un lugar nuevo, es reconocer dónde siempre estuviste y finalmente decidir estar ahí completamente. Gracias por estar acá hoy conmigo. Hasta la próxima.